Buenos días, gracias a las organizadoras, Andrea, Patricia, muchas gracias por la invitación. Bueno, mi tema es un tema que ahora está muy candente, ¿no? Todo el tema de tamizaje y qué importante que es y vamos a poder verlo. A ver, ahí está. Un poco lo que vamos a ver en el día de hoy con esta charla es, bueno, justamente el tamizaje, pero primero es ver cómo podemos definir desnutrición, que parece algo muy sencillo. Vamos a ver un poco esta historia de la desnutrición. A partir de eso, obviamente, buscando esos pacientes con riesgo, el tamizaje y todas las herramientas que contamos en la actualidad en pediatría, para pasar al proceso de cuidado nutricional con las etapas, los estándares y los requerimientos, y vamos a tratar un poco el tema de síndrome de la alimentación, que es otra cosa que tenemos que también poner dentro del tamizaje o del cuidado nutricional para evitarlo. Y vamos a tomar algunos casos clínicos que, bueno, podemos considerar de los más relevantes. Bueno, esta historia, como yo les decía, de la desnutrición, qué importante es empezar a tener una definición que englobe varias cosas, no solamente los orígenes de la desnutrición, sino las consecuencias. Haciendo un poco de historia, ya a principios del siglo XX, los primeros estudios por los años 30 del siglo XX, comienzan a darse cuenta, sobre todo los médicos cirujanos, que bueno, los pacientes que tenían más desnutrición la pasaban peor en el postquirúrgico o prequirúrgico si tenían que esperar más tiempo para la cirugía. Tenían mucha más mortalidad. Entonces empiezan a darse cuenta que hay algo ahí, que la nutrición afecta y mucho en este tipo de pacientes. Luego, en el 56 tenemos una primera clasificación, la famosa clasificación de Gómez, donde, bueno, esta persona se da cuenta de la importancia de tener valores de referencia y empieza con el peso para la edad. Y los clasifica en base a eso. Ya más adelante, en el 74, Waterloo, que es otro autor tan importante para este comienzo de una mirada más especial de la desnutrición, lo clasifica, pero toma también la talla, entonces usa el peso talla. Y ahí entonces engloba las cuatro características que puede tener una persona, si está normal o si empieza a tener baja talla o bajo peso, con este indicador de peso talla. En el año 74 también, es un año parece importante para todo el tema de la nutrición, hay un autor, Butterwood, que publica un artículo en Nutrition Today muy importante, que es el esqueleto en el armario. Este autor dice, bueno, acá tenemos un problema muy importante, a través de un doctorado que él hace, una tesis, y ahí se da cuenta de cuánta desnutrición iatrogénica comienza a ver en los lugares institucionalizados. Entonces, dice, bueno, no es solamente la desnutrición que hasta ese momento se veía de pacientes que sobre todo estaba asociado a todo lo que es ambiental, socioeconómico, para ese momento. No, desnutrimos en la internación. Entonces, ese es el esqueleto en el armario que tenían en ese momento. Pero en el 2015, de Sousa, que es otro autor, dice, ¿seguimos teniendo el esqueleto en el armario todavía a pesar de esta mirada? Y es posible que sí. De hecho, es tan importante el tema de la desnutrición que cuando vamos a diferentes autores y diferentes trabajos tenemos una prevalencia del 5 o 6% de desnutrición y podemos encontrar trabajos donde la prevalencia de la desnutrición es del 50-56%. Entonces, no podemos pensar que en un lugar trabajan muy bien, en otro lugar no atienden a los pacientes y los están midiendo. Obviamente ya les está interesando, eso es una mirada. Es evidentemente que no tenemos ni siquiera una definición consensuada de desnutrición, entonces cada uno mide diferente. Como medimos diferente, obtenemos resultados diferentes. Entonces, tener una definición que englobe realmente todas estas características de la desnutrición comienza a ser un tema muy importante. Y para el año 2013, un grupo encabezado por Meta comienza desde el 2011 en realidad, pero lo publica en el 2013, a pensar en esta definición de desnutrición. Y entonces engloban lo que comienza por ser dónde está el problema, del desbalance entre lo que necesitamos y lo que comemos,
Pero todo eso genera o un déficit de energía, proteínas o micronutrientes o cualquiera de las tres cosas acumuladas que afectan al crecimiento, al desarrollo y a otros resultados relevantes. Engloban todo lo que nos falta con todo lo que sucede. Entonces ahí es donde podemos medir diferentes desnutrición. Y entonces también en este trabajo publican que justamente los niños hospitalizados tienen recurrentemente tasas más altas de desnutrición, que se desnutren hasta un 25% durante la internación. Y hacen este esquema muy interesante pensando en los dominios de la desnutrición. En esta definición ingresan 5 dominios, los parámetros antropométricos, y empiezan a darse cuenta que tenemos que tener indicadores que tengan validez. Y estos indicadores obviamente tienen que ver con el peso-edad, talla-edad o longitud-edad de acuerdo a la edad del niño. Y hablan de otros indicadores como pliegues cutáneos, la circunferencia media de brazo, o MUAC, también conocida por la sigla en inglés. También promueven el uso de Z-score, no solamente de percentilos, por la importancia que tiene para el mismo paciente un seguimiento longitudinal que es más interesante y sobre todo los valores extremos, que los percentilos los dejan de lado, cómo podemos darnos cuenta los niños que están, por ejemplo, por debajo del percentilo 3, cómo evolucionan, porque los tenemos por debajo del percentilo 3 y nada más. En cambio, con el Z-score obviamente podemos determinar mejoría o no de ese paciente. Y las tablas de referencia, obviamente que también sugieren el uso de las tablas de OMS, obviamente sabemos que tienen el tema de la edad, y para los niños más grandes, bueno, ellos usan el CDC, nosotros podemos usar, que de hecho también está promovido, las tablas de referencia de uso nacional. Pero también engloban todo lo que tiene que ver con la etiología y cronicidad. Y entonces acá también ponen en juego lo que es la desnutrición, por causas no relacionadas a la enfermedad, y entonces el mecanismo es básicamente la inanición, pero por causas sí relacionadas a la enfermedad, y acá traen un término muy importante, que es la malnutrición, o la desnutrición, porque acá hablamos de malnutrición, pero por déficit, relacionado a la enfermedad. Y entonces vamos a tener un mecanismo que puede ser en conjunto con varias problemáticas. La definición de crónico y agudo, que también esto va a determinar o no la posibilidad de más o menos inflamación, y poner en juego también los factores de inflamación que obviamente generan no solamente diferencia en la utilización de nutrientes, sino también un hipermetabolismo. Poner en juego todos los valores de inflamación, medirla. Luego, obviamente, la malnutrición y todo lo que puede generar esta malnutrición, pero también tener qué problemática genera esta malnutrición, y entonces toda la problemática desde pérdida de masa muscular hasta todo lo que tiene que ver con aumento de la estadía hospitalaria, disfunción inmune, mayor cantidad de tasa de infecciones, entre otras cosas. Y entonces las nuevas más modernas definiciones de desnutrición encontramos miradas desde lo que es lo que llamamos wasting o el niño con retraso de crecimiento, el stunting, que es el niño, el niño de wasting es el niño que tiene una emaciación, digamos, menor peso para la edad, pero un peso que ha disminuido en forma aguda, diferente del simplemente niño con bajo peso. El stunting, el que tiene una menor talla para la edad, un niño acortado. Y también dentro de los que tienen la malnutrición por el sexo, la doble carga de enfermedad que tienen los niños con sobrepeso u obesidad que están acortados. En esta línea de trabajo, Aspen también sigue trabajando con diferentes miradas hacia ese tema de la desnutrición, y entonces en el año 2014 publica Becker y el grupo de colaboradores de esta autora todo lo que tiene que ver con los indicadores, una mirada de este cambio de paradigma que comienzan Meta y colaboradores hacia una mirada de una profundización de ese estudio de esos indicadores. Entonces dice, bueno, elijan los indicadores que sean disponibles, que estén consensuados, que sean aplicables en múltiples sitios, que sean usados por un mínimo de entrenamiento por varias personas, tenemos que tener a todo un equipo de salud que pueda ser entrenado para usarlos, que sean reproducibles, que puedan cuantificar la desnutrición y que puedan ser usados para ir monitoreando a ese paciente.
Entonces comienzan a ir mirando a cada uno de los indicadores en este trabajo tan interesante del año 14. Bueno. Y Bouma, 2 años después, saca este trabajo donde en realidad lo que hace es decir, bueno, tenemos que volver a tener esta mirada, no solamente de un cambio de paradigma, sino a estar abierto a los posibles cambios, ¿no? A estar pensando siempre qué más se necesita para ir pensando la desnutrición. Obviamente propone no solamente medirlas con un solo indicador, de un solo dato, sino que son estas tablas, digamos, bueno, cuando clasificamos en desnutrición leve, moderada y severa, por ejemplo, con los Z-score que ya estaban mencionados en el trabajo de Meta, sino lo interesante es tener también indicadores que sean de 2 mediciones, como por ejemplo la velocidad de ganancia de peso o la pérdida de peso estudiada en cómo le va pasando la pérdida de peso a ese paciente. Así que Bouma sigue indagando y sigue pensando y deja esa reflexión de cómo seguir reflexionando sobre el tema de la desnutrición, que no está cerrado y que justamente sigue en proceso de una mejor definición, ¿no? Para ellos no está totalmente cerrado. Y esto que yo les decía, bueno, de mirar, sobre todo porque en los niños internados, excepto en momentos más agudos por ejemplo, momentos de alta tasa de internaciones por problemas respiratorios, que pueden ser los momentos de mayor tasa de bronquiolitis, por ejemplo, la mayoría de las veces, la mayor cantidad de pacientes que tenemos en la internación son pacientes que tienen cargas de enfermedad. Entonces, estas malnutriciones relacionadas a la enfermedad, y acá sí también tenemos mucho exceso de peso, está asociado a mayor comorbilidad, a resultados clínicos adversos y a una mayor cantidad de días en la internación, ¿no? Con mayores costos, obviamente. En este trabajo Diamanti del año 2016, por ejemplo, evalúa toda la problemática que tienen los niños que tienen una carga de enfermedad previa y dice, bueno, tienen 2 veces más de riesgo de tener desnutrición los niños que tienen una enfermedad previa de los niños que eran previamente sanos. O sea, determina realmente que es así lo que nosotros pensábamos. Y entonces, acá ya empezamos a adentrarnos en lo que es el tamizaje y la diferencia con lo que es la evaluación nutricional. Nosotros ahora vamos a ver primero tamizaje, pero decir, bueno, ¿es lo mismo tamizaje que evaluación nutricional? No. Y ahora vamos a ver por qué. Entre ello, primero porque el screening es para identificar factores de riesgo, mientras que en la evaluación lo que nosotros buscamos es tener un diagnóstico, la caracterización de ese paciente y su problemática nutricional. Y obviamente tiene que ver con la rapidez y la simplicidad, mientras la evaluación es más compleja, y tiene que ver con que si hay o no relaciones con los resultados que tenemos a nivel nutricional. Y del tamizaje no vamos a tener la seguridad de que los resultados van a ser una relación sine qua non, digamos, con los problemas nutricionales, mientras que en la evaluación nutricional sí. Y entonces acá justamente está el secreto del tamizaje y el para qué sirve. El tamizaje, cribado o screening, son palabras que se usan indistintamente, es un proceso simple y rápido que apunta a identificar individuos con malnutrición o en riesgo de desarrollarla con el objetivo de iniciar una intervención precozmente. Esta justamente identificación temprana tiene que ver porque justamente está estudiado y está medido en muchísimos trabajos que estos niños que se desnutren tienen mayor riesgo de infecciones, retraso en la cicatrización de heridas, pérdida de masa muscular, mayor tiempo en la hospitalización y esto genera mayores costos. Entonces, ¿cuál es la mirada del tamizaje? ¿Para qué realmente está dado? Perdón. Está complicado a veces. Bueno, ahí está. Tanto John Commission, que es la entidad que acredita a instituciones de salud, que justamente propone que exista una herramienta de tamizaje en cualquier lugar de internación, como ESPAN y GASPEN, que son las instituciones, bueno, las asociaciones de nutrición enteral y parenteral americanas y de Europa, proponen que debería haber una herramienta de tamizaje en el momento de la internación
y que se realice en las primeras horas de admisión del paciente. Estas herramientas deben contar con, en lo posible, digamos, sugieren que sean válidas, que sean reproducibles y que sean prácticas. Y vamos a ver un poco de qué se trata esto. Bueno, muchos autores estudian, no solamente proponen herramientas, sino que las estudian y las comienzan a mirar cuál es una mejor que otra, las comparan y hacen incluso unas revisiones sistemáticas de varias herramientas juntas. Pero justamente lo que proponen estos autores que hablan de revisiones de estas herramientas de tamizaje es que, por un lado, dicen, bueno, lo que más parece tener validez, lo más importante, lo que tiene más peso, es la pérdida de peso y la falta de ingesta suficiente. O sea, esas son las dos variables que en el tamizaje jugarían como con mayor peso. Luego plantea el tema de la problemática de las herramientas de tamizaje que tienen puntajes que se le asignan a diferentes variables de medir. Entonces, a veces algunas herramientas dicen, bueno, con mayor riesgo tienen 3 puntos, o 4 puntos, o 5 puntos, le dan diferentes puntajes a cada uno de los ítems, y entonces ahí dice, entonces, cuando esa herramienta tiene ese puntaje diferente para cada uno de los ítems, ¿le está dando más envergadura, mayor peso a ese ítem que tiene más puntaje que al otro que no lo tiene? Y sin embargo, esas herramientas no lo presentan así, lo presentan como que esos ítems son iguales. Pero al darle diferente puntaje, entran en colisión esa problemática. Así que bueno, justamente, perdón, y sigo pasando, esta es otra de las cuestiones a evaluar y a mirar de las herramientas de tamizaje. Tanto el trabajo de Hosentro como el trabajo de Taipa Méndez habla de las barreras que se tienen para o no establecer la primera mirada nutricional, que es el tamizaje. Entonces dicen, las principales barreras que evaluaron y estudiaron son la falta de protocolos institucionales, falta de mediciones antropométricas, entrenamiento inadecuado. Incluso en el estudio de Hosentro justamente dice que el 48% evalúa, porque fueron evaluaciones hechas a los profesionales que hacían los tamizajes, dice, en realidad yo no sé cómo evaluar, o sea, no tengo un entrenamiento adecuado, ¿no? No nos olvidemos que muchas herramientas de tamizaje proponen, por ejemplo, que lo haga el personal de enfermería en muchísimas de las herramientas, así que ese personal debería tener un entrenamiento para eso. La falta de conocimiento, la falta de tiempo, la falta de documentación y la falta de validez de esas herramientas. Pero por otro lado tenemos la contrapartida de que hay facilitadores y justamente trabajar en equipos, las capacitaciones y el uso de un plan de cuidado protocolizado son facilitadores para el uso de estas herramientas. Lo que sí sabemos es que no existe un gol estándar, o sea que las herramientas, con ser validadas, las herramientas es suficiente como para su uso, y deben ser efectivas, económicas, no invasivas, breves, sencillas y prácticas. Y también este estudio de Marino lo que dice es, lo más importante, la verdad, es que sean prácticas. Esto es como el factor decisivo para el uso real, ¿no? Porque tenemos siempre la brecha del dicho al hecho, esto que decía Butterworth. Bueno, el esqueleto en el armario, o sea, sabemos, pero no hacemos. Tenemos un montón de evidencia, lo estudiamos, tenemos esto en nuestra dialéctica fácil, digamos, de entender por qué nos pasa que los niños se desnutren, pero sin embargo se siguen desnutriendo. Y muchos de ellos con una llegada tardía de la toma de decisiones, o sea que ahí en realidad algo falló en el equipo de salud. Entonces muchas veces tiene que ver con esto de la practicidad. Entonces cuando buscamos herramientas, esto es un tema a tener en cuenta. ¿Qué nos propone ESPEN, que en el 2002 publica qué debería tener las herramientas de tamizaje, ¿no? Entonces propone que tendría que tener, no todas, y no hace falta que sean todas, sí propone que estén validadas, pero que puedan tener la mirada de la composición, de la condición actual del paciente, en lo posible la composición corporal actual, ya sea peso o talla. Si es estable esa condición, es la pregunta que se hace, y eso tiene que ver con la pérdida de peso. Si puede empeorar esa condición, y esa tiene que ver con la disminución de la ingesta. Y si puede esa enfermedad
acelerar el deterioro nutricional por pérdidas, por hipermetabolismo, y entonces aquí juega justamente la desnutrición por enfermedades. Con esta base, entonces, con la mirada de ESPEN, que es la publicación que tenemos siempre a mano para determinar que mide las herramientas de tamizaje, acá vamos a ver en estos dos cuadros, yo les voy a presentar este primero y hay un segundo porque hay varias herramientas de tamizaje que se están creando en los últimos años, mucho más hay en adultos, mucho más, en pediatría hay menos. Pero bueno, ya empieza en el año 95, la NRS, esta herramienta en realidad era para adultos y niños, pero luego se van mejorando estas herramientas, esta no estaba validada, las otras se comienzan a validar, y bueno, la más conocida era lo que era la valoración nutricional subjetiva, la BGS para adultos, que recién en el 2007 se valida para pediatría, y se valida con pacientes quirúrgicos, ¿no? El problema de la valoración nutricional global subjetiva, obviamente es una herramienta muy útil desde que mira un montón de aspectos, no solamente lo antropométrico, sino todo lo que es la característica, digamos, de la evaluación subjetiva del paciente, incluso el peso y la talla de los pares, o sea, cuál sería la mirada hacia dónde tendría que ir ese niño. Pero pareciera ser más, si bien se toma como una herramienta de tamizaje, como en realidad una evaluación, bueno, perdón, que a veces toco lo que no debo, una evaluación más profunda de ese paciente. Es más, muchos trabajos la usan como el gol estándar para la validación, porque es tan completa que, bueno, justamente puede darnos un valor de comparación para las nuevas herramientas para la validación. El tema es, por supuesto, todo el entrenamiento que tendría que tener el personal, esto que les decía antes los otros autores, bueno, que sea práctica, que todos los estén entrenados. Este tipo de herramienta necesita un entrenamiento muy importante y entonces eso es poco probable que lo pueda hacer todo el personal. Y por otro lado, el tiempo que lleva. Si tenemos mucho girocama, y eso implica mucha internación en forma diaria, hacer un tipo de herramienta que mínimo lleva entre 20 minutos a media hora por cada paciente, es una problemática que es a resolver porque, bueno, no tenemos tiempo y eso realmente nosotros después no podemos prejuzgar a quién le voy a hacer la herramienta. A este niño lo veo peor, entonces como no tengo tiempo lo uso para este niño y para el otro paciente que lo veo un poquito mejor, no lo uso. Ya ese sesgo es realmente comprometedor para la mirada inicial que tenemos que darle. Y ahí es donde justamente, y en el tamizaje vamos a ver también, qué importante es, por ejemplo, la mirada hacia el niño con sobrepeso u obesidad y el riesgo que corren esos niños dejados de lado, porque obviamente la mirada antropométrica de esos niños es de exceso, porque muchas veces es notoria ese sobrepeso y obesidad, entonces ya el sesgo ya está bien, si hoy unos días sin comer no pasa nada, es mejor, bueno, así adelgaza, cuando en realidad el riesgo es muy importante, porque bueno, por la patología que cursa, por la falta de ingesta muy exacerbada de golpe, por la pérdida de peso en forma masiva, ese niño tiene un riesgo enorme, solapado por el sobrepeso y obesidad que tiene. Entonces, por ejemplo, las herramientas de tamizaje en esos niños son fundamentales para las intervenciones tempranas. Si tenemos el sesgo del tiempo y lo vamos a empezar a emplear entre un niño sí y un niño no, de acuerdo al tiempo que tengo, ya eso sería un problema para esos niños. Entonces acá vamos a ver las principales herramientas, que por ahí algunas ya las conocen porque son bastante usadas por varias instituciones, por varios trabajos, como el STAM, que comienza en, digamos, la primera aparición en Reino Unido, los autores son de Reino Unido, McCarthy, colaboradores, pero la hacen en niños mayores de 2 años. Luego la validan para niños desde digamos, del nacimiento. Y tienen la mirada del estado nutricional actual con un peso-talla, una relación de peso-talla, la disminución de la ingesta y la severidad de la enfermedad. O sea, toman en cuenta el problema de la enfermedad. Le dan un puntaje a cada uno y lo que tiene esta herramienta es que luego tiene un algoritmo de trabajo. Luego también la herramienta PIMS, que es también bastante usada porque tiene las 4 características del paciente, digamos las 4 tomas del paciente. El problema es que también toma el índice de masa corporal y entonces acá vamos a ver una problemática luego con el tema de la toma de talla al inicio de la internación. Strong Kids, que también
La problemática de esta herramienta es, si bien tiene los 4 ítems de ESPEN, es que tiene una evaluación subjetiva del estado nutricional y eso también necesita de un entrenamiento especial. Luego, la PNST en Australia, que tiene también la problemática de la evaluación subjetiva del paciente. PediSmart es bastante usada por algunas instituciones, obviamente es interesante porque es una herramienta computarizada, entonces eso lo que permite es que alertas, tiene sistema de alerta, como todo lo que está computarizado y está estudiado y está evaluado en muchos trabajos, como el trabajo Predire, que es un trabajo francés muy importante, que justamente midieron con una capacitación y un sistema de computarización digital, digamos, de todo este tema de la evaluación nutricional, mejoró muchísimo la nutrición de los pacientes, porque bueno, eso genera alertas, genera un seguimiento naturalmente por los sistemas de computación. Bueno, después tenemos varias herramientas como la China, que en realidad es bien adaptada a la sociedad y la problemática de la población de su comunidad por la ingesta proteica. INews, que es para niños menores de 1 año. Esto es una herramienta interesante realmente porque toma también el tema del aumento de peso en los niños muy chiquititos. Luego también la NRT, es bastante conocida en Australia, que esta herramienta es a la semana de la internación, o sea, es una herramienta interesante porque dice, bueno, como hay que reevaluar a los pacientes a la semana de la internación, hagámosles 2 preguntas, si alguna es positiva, en realidad es si come menos y si perdió peso en los 7 días, bueno, rechequeemos a esos niños que están más de 1 semana internados. Luego hicimos una herramienta en el hospital, que ahora se las voy a presentar un poquito más en detalle, que es la herramienta de tamizaje nutricional pediátrica, HTNP, que está validada y presentada en la revista Medicina Infantil en el año 2020. Y luego, bueno, también ahí nomás en el 2020, una herramienta que para ellos lo importante es determinar todo el riesgo que conlleva en los pacientes las alergias alimentarias, el uso de soporte y bueno. El problema de estas herramientas es que son más completas, pero también más complejas, ¿no? Nuestra herramienta está validada en 745 pacientes, lo hicimos durante el año 2017 a 2019, con una mediana de edad de 7,2 años. Es una herramienta que es usada a partir del año de edad hasta los 18 años y justamente la validamos con, como ya les contaba antes, con la valoración nutricional global subjetiva. Cuando quisimos implementar la herramienta, en realidad pudimos implementarla para nuestra herramienta en sí mismo casi en el 60% de los pacientes que ingresaban. Pero cuando lo queríamos implementar junto con la herramienta de valoración nutricional subjetiva, bajaba esta posibilidad de ser implementada al 40, casi 40%, o sea, bajaba casi 20 puntos para implementarse por el problema de muchos datos que necesita justamente esta herramienta de valoración nutricional subjetiva. Nuestra herramienta nos dio un tiempo de implementación de 3,5 minutos por paciente y cuando lo evaluamos con diferentes evaluadores, un buen coeficiente kappa de 0,91 y 0,78. ¿Y qué mide la herramienta entonces? Mide 3 cosas: el motivo de internación, la patología de base, o sea, la problemática de la enfermedad, la disminución de peso y la actitud alimentaria. Si tiene o no buena actitud alimentaria, subjetivamente siempre, ¿no? Bueno. Las patologías son las patologías tomadas de la bibliografía internacional, patologías que son justamente que cursan con mayor aumento del metabolismo, con mayores pérdidas, con mayores estrés, y entonces eso genera mayor cantidad de necesidades calóricas. La pérdida de peso está tomada en lo posible desde los datos objetivos del peso al ingreso, que generalmente es un dato que se tiene, y el peso habitual, que si se puede tener en la historia clínica estaría excelente, si no, con el peso habitual que refiere la madre, o el último peso disponible. Con eso hacemos esta cuenta de si es 1 o 2% en una semana, 5% en un mes o 10% en 6 meses, se considera de riesgo y ese ítem da positivo. Y luego la actitud alimentaria, que es una pregunta dirigida al cuidador, que tiene que ver con que si considera que está comiendo menos de lo que come habitualmente,
y obviamente considerando que lo que come habitualmente es algo que está bien para el niño, porque muchas veces ya consideran que de por sí es un niño de poco comer, entonces ya es un niño directamente para el cuidador de una baja ingesta. Entonces, si sin quererlo el niño está comiendo menos, también este ítem daría positivo. Con 2 de 3 ítems ya se considera que el niño está en riesgo. Entonces, ¿qué nos dio en este momento de la validación? Que el 50% de los niños que comenzaban la internación, porque se medía entre las primeras 48 horas, se tomó 24 o 48 horas por el tema del fin de semana, que el niño cuando, digamos, ingresaba, el 50% tenía riesgo, que es un poco lo que condice con muchas de las herramientas validadas internacionalmente también. El 59% tenía como dato positivo el problema de la patología de base, o sea, realmente lo que decimos, los niños institucionalizados, hospitalizados, tienen una gran prevalencia de desnutrición relacionada a la enfermedad. Una pérdida de peso, que fue menos significativa en la cantidad de datos positivos, y un dato positivo muy importante, que casi igualaba al problema de la desnutrición por enfermedad, que era la disminución de la ingesta al momento de la internación. La mediana de días de internación, y los dio significativo, era 5 días en los pacientes con riesgo versus 3 días en los pacientes sin riesgo. Y un dato interesante es que nos daba con riesgo todos los pacientes que venían de terapia, porque esto fue hecho en salas de cuidados intermedios, no intensivos, ¿no? Así que todos los pacientes que venían de la terapia tenían riesgo, nos daba con riesgo, así que eso es un dato también interesante. ¿Qué nos permitió el uso de la HTNP? Bueno, justamente adaptar el plan de alimentación posterior, digamos, todo lo que conlleva, ¿no? Tomar una herramienta de tamizaje, lo mismo. ¿Para qué queremos evaluar el tamizaje si después no vamos a hacer las acciones posteriores? Hay que cambiar todo el accionar. Entonces, bueno, adecuar el plan alimentario evitando restricciones innecesarias, lo que la Academia Americana llama hiperdietismo, ¿no? Este restringir por las dudas. O el usar tempranamente los suplementos hipercalóricos para dar un soporte temprano e iniciar un soporte nutricional si fallara lo anterior. Y estar revalorando permanentemente estos niños con riesgo cuando tuvimos que utilizar el soporte o los suplementos hipercalóricos. ¿Qué reflexionamos finalmente de las herramientas de tamizaje? Bueno, que no debemos nunca perder de vista el tema de las mediciones antropométricas. Nosotros usamos solamente el peso como pérdida de peso y no usamos la talla, porque en trabajos anteriores que habíamos hecho, donde quisimos con un operador, digamos, que era el becario de investigación, medir a más cantidad de pacientes, así todo, con una persona que estaba destinada a medir a los pacientes que ingresaban, un 27% no pudo ser medido al momento de la internación por diferentes motivos, entre ellos por un drenaje que tenían, por dolor, porque bueno, se sentían muy mal, bueno, entre otras cosas como también puede ser, por ejemplo, los aislamientos de contacto, que bueno, esos son temas también muy importantes porque los aparatos son finitos y no podemos determinar a veces que un aparato de medición quede ahí nada más para ese paciente porque tiene un aislamiento de contacto. Así que bueno, entre varias de las cuestiones de por qué no pudo ser medido, pero casi un 30% no pudo ser medido al ingreso. Entonces, tener una herramienta que tome la talla al momento del ingreso es una problemática para usar el tamizaje. Sin embargo, es algo que no debemos perder en algún momento de la internación. No debería pasarnos por alto, aunque un paciente no tenga riesgo, la medición antropométrica, porque puede tener un retraso de crecimiento, no tener riesgo de nutrición en el momento de la internación, pero tener un retraso de crecimiento y poder tomar acciones en la internación, tener obesidad, sobrepeso y también tomar acciones en la internación, o no al momento del ingreso, pero sí durante la internación, en algún momento empezar a perder peso y entonces eso también son acciones que debemos tener una mirada, digamos, inicial con el tamizaje y una mirada posterior con la antropometría. Otra cosa importante de las herramientas de tamizaje es que nos permite un consenso. De alguna manera esto que decíamos, bueno, ¿cuál es el esqueleto en el armario? En realidad, uno de los esqueletos en el armario era esta falta de consenso. Uno de la falta de capacitación, la falta de consenso, la falta de trabajo en equipo, real.
¿Cuántas veces nos ha pasado, por lo menos los que tenemos más años y tenemos esta historia de esta problemática del tamizaje que tiene pocos años, ¿no? A nivel internacional? De hecho, las primeras herramientas empezaron realmente desde el 2000. Pero bueno, los que tenemos más años transcurridos en los hospitales, veíamos cuántas veces teníamos que esperar, de acuerdo al personal de salud con quien teníamos, digamos, hacíamos ese consenso, si estaba más o menos de acuerdo con el uso de un soporte. Entonces, el famoso pobrecito déjalo, que está sufriendo mucho, esperemos, ya tiene mucha invasión, ponerle una zona nasogástrica es un problema. Esta mirada del pobrecito, obviamente, que lo tenían exclusivamente con el tema del soporte. Eso era una mirada. Entonces, se tomaba a ese paciente tardíamente. La otra mirada que teníamos es, bueno, tanto de nuestra parte como del equipo de salud, el tema de las rotaciones permanentes de personas. De hecho, en los hospitales tenemos residencias hospitalarias y eso está perfecto porque ahí se forman, todos nos hemos formado en algún momento, pero eso implica que cada cierta cantidad de tiempo estamos con personal en formación nuevo, que tiene que otra vez comenzar con una estrategia de abordaje y nosotros comenzar otra vez ese intercambio y esos acuerdos todo el tiempo con personal nuevo. Eso, cuando tenemos consensos y escritos y protocolos y herramientas de tamizaje, evita volver a empezar. Esa persona se forma con ese criterio de ese tamizaje y no volvíamos a empezar con que, bueno, espera lo que después lo veo, que ahora estoy ocupado, que era también la otra problemática. Y a su vez, si de nuestro equipo que hacemos el tamizaje, en nuestro caso somos los licenciados en nutrición, pero bueno, el equipo de enfermería, el equipo médico, quien haga el establecimiento de la herramienta de tamizaje o cualquiera del equipo que lo haga, lo mismo, las personas en formación lo pueden emplear sin ningún problema, no necesitan tener una gran experiencia para poder usar esa herramienta y pueden determinar fácilmente el riesgo, sin tener que tener todo un background de un montón de casos previos para darse cuenta. Entonces, este tema, que es la variabilidad en la práctica médica, digamos, lo más estudiado esta sigla, bueno, es también un beneficio al momento de determinar la importancia de usar una herramienta de tamizaje. Luego que nosotros entonces hicimos el cribado o el tamizaje, pasamos a todo el proceso del cuidado nutricional. También muy importante tenerlo como consenso. Desde la valoración del estado nutricional más completo, el diagnóstico para llegar al diagnóstico nutricional, la intervención correcta de acuerdo al diagnóstico y la monitorización permanente tanto del estado nutricional como de ese diagnóstico, que muchas veces tenemos que ir cambiándolo. Entonces, en la evaluación nutricional integral del paciente y en este primer paso del diagnóstico, ¿qué hacemos? Bueno, hacemos una evaluación clínica, una evaluación antropométrica, una evaluación de la ingesta y una valoración bioquímica. Acá, por supuesto, va a depender del paciente. No podemos estandarizar todo, podemos estandarizar algunas cosas y determinar algunos acuerdos. Por ejemplo, la albúmina, ¿sirve o no sirve? En realidad es muy tomada y sabemos que tiene un montón de sesgos. Sin embargo, igualmente no deja de ser un parámetro a mirar. Un paciente, por más que tiene pérdida de albúmina, por ejemplo, un síndrome nefrótico, si tiene muy baja la albúmina, lo vamos a mirar como un paciente de muchísimo riesgo, porque de hecho hay estudios que demuestran que un paciente que tiene muy baja albúmina tiene tasas mucho más altas de riesgo de tener infecciones. O sea que los parámetros, obviamente, va a depender de cada cosa. No hay un parámetro que podamos determinar, esto es indispensable. Es indispensable si hay otra mirada sobre ese paciente. Seguro que vamos a tener que hacer eso. Obviamente, no es lo mismo un paciente que tiene una enfermedad de base hepática que un paciente que tiene una enfermedad de base renal, ¿no? Obviamente también va a depender la valoración bioquímica en base a eso. La ingesta, bueno, obviamente podemos hacer un recordatorio de 24 horas, que es lo más interesante de hacer al momento del ingreso para no perder tiempo. Y luego, en la hospitalización, lo interesante de la evaluación de la ingesta por registros es que nosotros conocemos lo que le brindamos al paciente, o sea, sin ser pesado, muchas veces es mucho más exacto ese tipo de registro que si lo hace en forma ambulatoria, obviamente, más allá del sesgo de si trajo algo de afuera, si comió algo que correspondía al acompañante. Por ejemplo, en nuestro caso, los acompañantes comen, así que ahí el intercambio de comida puede darse, pero bueno,
hay menores sesgos en el caso de la hospitalización. Y la antropometría, que también acá el uso, nosotros estamos intentando ya también protocolizar el uso del MUAC o el uso de la circunferencia media de brazo, porque tiene una alta sensibilidad y una altísima relación con lo que pasa con el paciente y el riesgo de desnutrición. Está estudiado. También tenemos herramientas como nos pasa, por ejemplo, hoy en día, tenemos la posibilidad fácil de bajarnos una aplicación de la SAP, no sé si la conocen, que es para la valoración nutricional antropométrica. Entonces tenemos todos los datos, nos va cargando ahí, tenemos automáticamente siempre con tablas para niños que no tienen ninguna problemática en especial, eso sí, pero ahí tenemos, digamos, la posibilidad de cargar los datos e ir teniendo fácilmente, mientras que antes teníamos que ir a tablas de referencia, sobre todo, por ejemplo, con el índice de masa corporal. No sabíamos, obviamente, ni qué Z-score estaba, ni qué percentilo, hasta que no íbamos a una tabla. Eso también hacía que era una barrera al momento, porque yo estoy valorando y no tengo la tablita encima. En cambio, esto ahora lo cargo y tengo en un segundo. Para el MUAC tenemos el P-Squall, que también nosotros tenemos una manera también de cargarlo, tener la app, lo cargamos y como son en base a tablas de OMS y también nos da el resultado en Z-Score mucho más rápido. Así que todas estas aplicaciones nos facilitan mucho el uso de la antropometría. Y les decía el MUAC, en realidad también porque, ¿por qué se usa? Porque se considera que lo que nos pasa en el brazo es lo que nos pasa en el cuerpo. Tenemos una parte de hueso, una parte de masa muscular, una parte de grasa, y es como una composición parecida al resto del cuerpo. Entonces, por eso es un indicador interesante, fácil y que además hasta no tiene tanto el sesgo de, por ejemplo, el edema, que sí lo tiene el peso. Y en la evaluación clínica les quería traer todo este término más nuevo, que es el examen físico basado en la nutrición, que esto también necesita un entrenamiento, pero que bueno, es lo que miramos del paciente, el famoso, bueno, la piel cómo estaba, las uñas cómo estaban, bueno. Pero ahora mirándolo de qué puede estar teniendo ese paciente de déficit, ¿no? Si lo veo con una cierta característica física, qué déficit puede tener, si tiene masa grasa, si no tiene masa grasa, si tiene masa muscular, si no tiene masa muscular. Este tema del examen físico basado en la nutrición. Y luego, obviamente, también entrenarnos en qué preguntamos y qué repreguntamos. Es muy lindo y muy bueno tener algoritmos, pero los algoritmos siempre tienen que personalizarse. Entonces, hay muchas cosas que las familias, en el caso de la pediatría es muy interesante porque siempre tenemos una diada, y entonces nos damos cuenta que comienzan a darnos datos muy interesantes y nosotros si seguimos con el protocolo y los algoritmos, muchas veces nos perdemos algo que está pasando ahí. Así que la repregunta es mucho más importante muchas veces porque tenemos diagnósticos de lo que las personas nos van diciendo. Muchas veces lo que nos dicen, el 80% del diagnóstico está en lo que nos dice la familia, en el caso de la nutrición, ¿no? Y bueno, con respecto al requerimiento, un poco muy básico esto, porque ya lo sabemos todos, pero bueno, obviamente el gasto energético está de acuerdo a todo lo que es la tasa metabólica, lo que es el uso por los alimentos, la actividad física, el crecimiento y el catch-up. Y nosotros sugerimos, en el hospital estamos mirando que los niños hospitalizados, obviamente por desnutrición, al tener menos masa muscular, por la falta de actividad física, excepto en casos especiales donde por patología se incremente, en realidad los niños tienen menor gasto que si lo comparamos, por ejemplo, con las RDI. Las RDI son pensados en el niño con actividad moderada, ¿no? Entonces, lo que nosotros proponemos es el uso de FAO para actividad liviana en el caso del niño internado. Y después, obviamente, hay varias maneras de pensar cómo aumentar la energía en pacientes que lo necesitan para un catch-up o por mayor gasto o por mayor pérdida. Y en ese caso lo podemos pensar como un porcentaje extra de este requerimiento o lo podemos pensar llevando, si el niño está muy desnutrido, al peso ideal. Con ese peso ideal usamos los requerimientos para ese peso ideal y eso también nos daría el extra para el catch-up que necesitamos. Este algoritmo lo va a traer, lo va a explicar mejor Laura, pero ya desde acá y viendo la concordancia de los temas de Laura que va a tratar y el tema de todo el cuidado nutricional,
Tener un algoritmo que ya en el año 2013 lo propone también la gente de Corkins y colaboradores, bueno, justamente dice, bueno, hagamos un screening, hagamos todo el cuidado nutricional y reevaluemos permanentemente al paciente. Y al alta pensemos qué cuidados necesita. Una problemática, vamos, cortito simplemente porque tenemos muy poquito para los casos, pero bueno, el síndrome de realimentación hay que pensarlo y el tamizaje nos ayuda a pensar a estos niños. Digamos, si el niño no tiene riesgo, no debería tener riesgo de síndrome de realimentación. Todo niño que tiene riesgo de síndrome de realimentación previamente tuvo que tener seguro un riesgo en el tamizaje. Y bueno, ustedes saben que se da obviamente por la inanición prolongada, la disminución de la insulina, el aumento del glucagón y cortisol, el aumento de todos los sistemas que tenemos en el cuerpo para proveernos energía por la falta de ingesta, la depresión de electrolitos, pero que mantiene una homeostasis en el cuerpo, provoca obviamente que ese niño se acomode a lo que le está pasando cuando hay una menor ingesta. Pero cuando aumenta la energía, toda esa secreción de insulina, la necesidad de meter glucosa a las células, con todo lo que conlleva, aumento de las necesidades de fósforo, magnesio, potasio y de cofactores como la tiamina, si no está evaluado, medido y estudiado y se envía muchas calorías a ese paciente, empieza a tener ese riesgo de síndrome de realimentación que implica que todos estos valores que estaban en homeostasis comienzan a bajar porque no hay suficiente, en realidad estaban en homeostasis pero sin tener suficiente cantidad y entonces este riesgo de síndrome de realimentación. Hay unas guías ASPEN que están publicadas en el año 2020 que habla de un 40-50% de comenzar con ese valor de energía. Nosotros tenemos unas guías que, bueno, están disponibles para cualquier persona que busca en la página del hospital, en las guías del hospital, la guía del síndrome de realimentación del año 2018, que proponemos justamente valorizar a los pacientes en 3 riesgos. El alto riesgo es solamente cuando ingresa con electrolitos que están en descenso. Entonces, primero, obviamente, esos niños tienen que no pueden comenzar a tener ninguna ingesta, tienen que, digamos, corregir esos electrolitos y luego pasaría a tener riesgo moderado, ¿no? En base a esto, y acá están las categorías de riesgo, en base a esto, bueno, la cantidad de energías. Y esto es como más aplicable, porque comenzar con un niño que tiene un riesgo leve, con un 40-50%, implica una, digamos, mayor cantidad de días, a veces incluso que consuman menos de lo que venían consumiendo. Pongamos un niño con una parálisis cerebral, por ejemplo, que es un típico chico que ingresa con riesgo. Entonces, le estaríamos dando menos de lo que ya tenía en muchos casos. Y muchas veces una internación más prolongada hasta llegar al valor objetivo. Y en la práctica eso, la verdad, es poco probable que se dé. La documentación es muy importante, ¿no? Pensando en la terminología estandarizada. Nosotros usamos los términos SNOMED-CT, que son los términos que están también empleados por el Ministerio de Salud, que también se pueden bajar sin ningún problema. Estos son interesantes para también tener consenso en los términos que usamos. Y como conclusión de todo esto es que la herramienta de tamizaje debería ser validada, práctica sencilla, tener algoritmos para el cuidado nutricional y pensar siempre en el síndrome de realimentación. Los casos clínicos, vamos algo rapidito. Un niño, una niña en realidad, con una cardiopatía, con 3 años, que tiene un peso de 9,5 kilos, con un Z-score de -3, una talla de un Z-score de -2, un índice de masa corporal de -2,55, que tiene una pérdida de 10% en 5 meses de peso, un volumen máximo por su cardiopatía congénita de 130 centímetros cúbicos por litro, que se aproxima a una cirugía en un mes, pero que la familia tiene una mala experiencia con la zona nasogástrica. Se hace un análisis de lo que está consumiendo, tiene un 60% actual de consumo de las recomendaciones, cada vez está siendo más selectiva, desorganizada en su día, cada vez más la familia refiere eso, pero bueno, como tuvo una mala experiencia con la zona nasogástrica, la familia se niega al uso de la misma. Está entonces con suplemento hipercalórico, pero más allá de la cantidad recomendada,
El problema es que tiene baja adherencia, porque bueno, a veces esto pasa con los suplementos, que a largo plazo dan a veces resultado al inicio, y eso si no lo cambiamos o el suplemento usado de otra manera o con otros recursos, es obviamente el mismo recurso toda la vida, es complicado. Y bueno, y ellos se dan cuenta que igualmente no están llegando a la ingesta, pero no quieren la sonda. Entonces, las preguntas que serían es, ¿para ustedes esta niña tiene riesgo según HTNP? Sí, muy bien. ¿Qué otros datos podrían necesitar y qué información le daría a la familia para la toma de decisiones? ¿Y qué indicación? Esa sería la pregunta. Las preguntas, no sé. Lo pongo a consideración para que ustedes me digan. Es un brainstorming, ¿eh? Lo vemos así. De la cardiopatía congénita, si va a tener una cirugía, laboratorio. El laboratorio, perfecto. Acá lo digo para ver si no escucharon. Bueno, qué tipo de cirugía programada, cuándo, el laboratorio. ¿Algún dato más se les ocurre? Si tiene diarrea. Cómo venía la curva de peso. Perfecto. Bueno, otra pregunta es, bueno, si pensarían en colocar una sonda, ¿qué fórmula usaría? ¿Por qué? ¿Qué recomendaciones usaría? ¿Qué tendría en cuenta? Una hipercalórica para que sea menos volumen y más concentrada. Bien. ¿Y qué fórmula? De mayor. Bien. ¿Y algún tipo de fórmula en especial, pensando en pediatría, para un cardiópata? Pero hipercalórica, la fórmula, la densidad. ¿Y la fórmula en sí cuál usarían? El tipo de fórmula, no digo marcas, ¿no? De inicio, claro, muy bien. Pensando en toda la carga, ¿no?, de sodio. Bueno. ¿Y qué tendría en cuenta, no? Acá es sobre todo el síndrome de realimentación, ¿no? Pensando que es una niña que tiene riesgo, ¿no? Entonces, datos, bueno, obviamente, si tiene riesgo nutricional, datos que tienen que ver con todo el crecimiento, la selectividad, bueno, esto que habíamos hablado de toda la parte bioquímica. ¿Qué riesgos tiene y qué debería cubrir? Serían las cosas que uno le podría decir a los padres, ¿no? Bueno, a veces no es imponer la sonda, sino dar también los riesgos que tiene ese niño o niña, qué necesidades y qué brechas tienen, y seguramente muchos datos qué le pasaba antes a esa familia con esa sonda. No vamos a poder tener un diagnóstico concreto porque ya pasó, pero sí, si tenemos datos de qué pasaba en ese momento de la sonda, podemos también sacar mitos que esa familia quedó, digamos, con alguna temática con respecto a la sonda, y cuáles serían las posibilidades que habían tenido, por qué le fue tan mal con la sonda en ese momento, por los vómitos que tenían, que eran una de las principales cosas que le pasaba, decía la familia. Entonces, eso también, de ir en la historia del paciente, es importante porque, bueno, obviamente sacar ese miedo, que igualmente lo va a tener, pero por lo menos llevar al sí a la familia, realmente pensando en lo que es la atención centrada en el paciente, al sí de la familia, no porque no le queda otra, sino porque realmente piensa que es lo mejor. Y bueno, sí, con una fórmula de inicio, incluso con este volumen, miren, si hacemos las cuentas, acá lo vemos, considerando que el volumen de inicio son 800, con todo lo que les mostré del cuadrito de síndrome de realimentación, empezaríamos con menos calorías, obviamente, para evitar el síndrome de realimentación, y llegaríamos a un volumen de 1300, que es más o menos el tope, de acuerdo a esto que yo les decía, el tope de volumen por la cardiopatía, y si está concentrada, bueno, le daría perfectamente, o sea, esto de aumentar la densidad calórica, como decían ustedes, aumentaría la densidad a los niveles de calorías que necesitamos, ¿sí? Y bueno, y el sodio, que es el otro limitante que muchas veces tenemos, al usar fórmula de inicio, vemos que el total del sodio, que sería esta la recomendación, no nos pasamos del sodio. Así que eso nos deja tranquilos. Y el último caso, muy chiquitito, pero bueno, la otra problemática, que me parece, nos pareció como las más importantes, digamos, las familias que se niegan a la sonda, ¿no?, por malas experiencias, o por mitos, o por cucos, y las personas que tienen sonda, pero que le está yendo mal, o sea, no se niegan a la sonda porque la necesitan, evalúan que la necesitan, pero bueno, algo pasa. En este caso, un niño con parálisis cerebral de 8 años, que tiene pocas convulsiones, o sea, no necesita una dieta cetogénica,
pero que no tiene movilidad. Y según la evaluación de Gross Motor Function, la clasificación por el sistema motor es en grado 5, no se mueve para nada el niño. Entonces, está bien en peso, como tiene obviamente una sonda, está bien en peso, está bien en talla, no come, tiene un trastorno de glutoria, así que se alimenta exclusivamente por sonda, pero tiene indicado, nosotros lo conocemos por primera vez, una fórmula sin lactosa, que le aporta una buena cantidad de calorías, casi 1800 calorías, un volumen de 2400, administrada en 300 centímetros cúbicos en 8 tomas. Otros datos es que vomita, frecuentemente tiene vómitos a la mañana, que está constipado el niño, que la mamá trabaja, o sea que le deja el cuidado de una abuela las tomas de la mañana, y que el niño no va al colegio, que tiene maestras domiciliarias. O sea que igualmente, si bien tiene una persona que no es la madre, pero que es la abuela que lo cuida, pero está todo el día en la casa, con lo cual, digamos, la administración de la sonda sería más fácil. Bueno, las preguntas serían, ¿qué datos también podríamos preguntarle a la familia que sería interesantes? Si tomaría en cuenta los síntomas gastrointestinales que la familia refería. ¿Qué pasaría si la mamá pregunta por un peso ideal? Le decimos si está en un peso ideal o no, cuál sería el peso ideal, que lo hacen muchas familias, ¿no? Sobre todo porque lo estamos evaluando con las tablas especiales, digamos, si la madre lo evalúa con una tabla de normalidad, digamos, de niños que no tienen ninguna patología, bueno, van a estar mucho más bajos, ¿no? Seguramente. Y bueno, ¿qué pasaría con el soporte que tiene actualmente? Si lo dejaría igual, si lo cambiaría. Esas serían las preguntas. Le preguntaría si tiene cuadro de broncoaspiraciones, broncoespasmo, algunas intercurrencias. Perfecto. Para ver si la sonda está generando. Ya muy bien. a 8 años. Perfecto, muy bien. ¿Cuándo tiene colocada la sonda? La sonda. ¿Por qué no Claro. tiene un tanto tiempo? Claro. Sí, no, pero tanto tiempo. Tanto tiempo sonda también. Una patología neurológica. Un volumen muy alto, quizás. Un volumen muy alto, seguramente. ¿Por qué ese volumen? Si pasó algo, bueno. Si tiene alguna otra problemática, qué sé yo. Es poliúrico y en algún momento le tuvieron que reponer esa cantidad de líquido, ¿no? Bueno, muy bien. Y bueno, sí, todo lo que dijimos justamente, pensando también en por qué no pensamos en una gastrostomía, ¿no? También ese es el otro tema que podríamos pensar, qué pasó, si en algún momento tuvo algún problema o bueno, nunca nadie lo pensó y obviamente no es urgente, pero sí sería interesante como para ir pensando porque es un niño que va a seguir necesitando un apoyo enteral. El tema de la constipación, muchas veces como es un niño más grande, ya de por sí usamos fórmulas sin lactosa así como condición sine qua non y bueno, esto hay que mirarlo, obviamente en niños más grandes con mucha cantidad de fórmula, bueno, sí, la lactosa a veces la miramos con cuidado porque no queremos provocar el efecto contrario, ¿no? Pero son niños que no tienen, al no tener otro tipo de alimentación y no tienen movilidad, son niños que se constipan fácilmente, así que pensar también el tipo de fórmula que tenga o con fibra o con algo de lactosa, ¿no? No por ahí todo con lactosa, pero ir teniendo alternativas de algo con lactosa podría ser interesante. El tema de la movilidad es un tema que la verdad tendríamos que pensar en estos niños si tienen apoyo de kinesiología o por lo menos asesoramiento de las familias para que puedan hacer ejercicios en la casa con algún tipo de sistema de aparatos, algo que lo ayude. Y les digo por qué, porque estos niños muchas veces tienen después hipercalcemias. Lo que vemos mucho cuando las estamos mirando, estos niños con un poquito más de detalle, es la hipercalcemia, porque estas fórmulas, cuando calculamos el calcio, cubrimos recomendación. Pero las recomendaciones en realidad para un niño inmóvil que crece mucho más lentamente, les quedan largas, les quedan grandes esas recomendaciones de calcio, necesitan mucho menos seguramente. Al no movilizarse tampoco incorpora tanto calcio al hueso y al no crecer tampoco necesita tanto calcio al hueso y ese calcio le queda extra. Cuando lo analizamos muchas veces tienen hipercalcemias. La movilidad los ayuda y mucho, entonces a veces mirando el calcio que le aportamos, mirando si se pueden mover un poco esos niños, además de mejorar la constipación, de mejorar el tono muscular también, mejoran también el tema del calcio, ¿no? que es un tema que cuando uno lo estudia empieza a haber algunos problemas, a veces porque no lo miramos, pero el problema está. Y bueno, obviamente las recomendaciones en actividad liviana, la de FAOMS que le decía recién en actividad liviana, y bueno, lo que recibía actualmente era una cantidad enorme de calorías, no hacía falta.
con mucho menos calorías y el volumen perfectamente administrado. Si necesita más volumen se puede pasar agua libre, que a veces pasa, que estos niños, sobre todo en verano, por ahí necesitan más volumen. Bueno, se les podría pasar perfectamente más cantidad por agua libre, sin ningún problema, para no darle más cantidad de fórmula, ni diluir diferente la fórmula en verano, en invierno, como dejar algo estandarizado para las familias. Y el tema del peso ideal, que es un tema que preguntan muchas veces las mamás de estos niños, y es lógico, yo creo que cualquier ser humano tendría esa intriga, ¿no? Si su niño, más allá de la patología que tiene, si el peso y la talla están bien, ¿no? Si crecen bien. Bueno, en realidad el mejor parámetro es sobre sí mismo, ir viendo como, bueno, más allá de mostrarle los percentilos que estaría adecuado, pero el mejor dato es sobre sí mismo. Si el niño va progresando, si el niño va creciendo, si aumenta de peso pero no tanto, porque también es la otra problemática de los niños con parálisis cerebral, bueno, esta es la mejor manera de decirle a las familias que tienen que tener tranquilidad que ese niño o esa niña tiene el peso que necesita por lo que está viviendo con su patología. Así que bueno, esa es una problemática que realmente darle tranquilidad a las familias no es menor más allá del apoyo nutricional, ¿no? Así que bueno, muchas gracias.